Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 22 de octubre del año 2024. Comenzamos con algo de notas rápidas en este día. Un día como hoy, pero del año de 1885, en Roma, Italia, un dictamen arbitral del Papa León XIII reconoce el derecho de posesión de España sobre las Islas Carolinas frente a las pretensiones de Alemania de tomar el control de esas islas en el Pacífico. En el año de 1844 sucede el gran chasco del movimiento herético millerita que esperaba la segunda venida de Cristo. Esto fue uno de los factores que originaron que la secta se partiera a su vez en otra secta llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, muy popular en los Estados Unidos, pero a final de cuentas sectas apocalípticas que, como los Testigos de Jehová, han fallado en más de una ocasión en predecir el fin del mundo. Año de 1814, en Apatzingán, México, se promulga la primera constitución o prototipo de constitución del país. Si bien este documento, es lo que da fundamento a una república, encontramos algunos elementos que todavía nos muestran que no estaba tan radicalizada la intención masónica de imponer un orden antinatural, anormal contra México, como es una república masónica. El documento está fuertemente influido por José María Morelos y Pavón, quien le imprime un carácter hasta cierto punto católico, estableciendo que la única religión o la religión oficial del Estado mexicano sería la Iglesia Católica. En el año de 1810, y esto lo destacan todos los organismos gubernamentales y masónicos de México, que en la villa de Acámbaro, México, el criminal, entre comillas, sacerdote, el mal sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, se autoproclama como generalísimo de las Américas. No es cierto que lo hayan nombrado, y en determinado caso quien lo hubiera nombrado, él mismo se proclama como el generalísimo de las Américas. Vamos ahora con noticias importantes. Seguimos con muchos temas del día de ayer. Seguimos con muchos problemas con relación a seguridad, enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa. El periódico Debate sigue exigiendo la aparición de su repartidor de periódicos. Ahora sí, su familia permite compartir el nombre. Sergio Cárdenas fue secuestrado durante el fin de semana, cuando repartía ejemplares del periódico El Debate. El periódico El Debate de Culiacán, Sinaloa, tuvo recientemente un atentado en que dispararon en contra de las instalaciones. La familia solicita la intervención del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Solo que Rocha Moya tiene, por su parte, muchos problemas después de la bomba que le soltó ayer la Fiscalía General de la República. Obviamente hablo de una bomba en sentido figurado, en el hecho de revelar que su fiscalía, la fiscalía que él manipula, la Fiscalía de Sinaloa, mintió completamente sobre el caso que se seguía por, entre comillas, secuestro y traición a la patria tras ser detenido Ismael El Mayo Zambada y enviado a los Estados Unidos de Norteamérica, al Paso, Texas. Hay una guerra de declaraciones esta mañana. En realidad desde la madrugada se empezaron a contradecir los elementos de la Fiscalía General de la República, empezaron a tener graves contradicciones en lo que habían dicho, y ese es el problema que ocurre hoy. Ejecutan a otro policía en Irapuato, Guanajuato. Se trata de Miguel Efraín Martínez, quien tenía apenas 3 años de haberse incorporado a la policía.
con con el atentado que él sufrió, con la pérdida de su vida, suman 47 oficiales que han sido privados de la vida en lo que va de este año 2024 en Guanajuato. La corporación Coppel, ligada al poder presidencial, ligada a Morena, pues anunció que va a invertir 1.200 millones de pesos en centros de distribución de mercancías en Texcoco. La Secretaría de Educación Pública prohíbe la comida chatarra en las más de 258,000 escuelas de México. Sin embargo, esta comida sigue, les dan como ultimátum unos 100 días para eliminar completamente lo que el gobierno considera comida chatarra. No se ha dicho por parte del gobierno que vaya a poner un programa de comida sana, simplemente se le exige a las escuelas eliminar lo que se considera comida chatarra, que sí, ciertamente afecta en gran medida la salud de los alumnos. Podremos considerar que esta es una política favorable, pero habría que ver que se elimina la comida chatarra y qué se pone, qué se sustituye con ello. Y de esta forma, pues sí que se previenen muchos problemas, sobre todo enfermedades como la obesidad. A quienes no les va a gustar esta política, estoy plenamente seguro, es a las empresas que se dedican a producir comida chatarra, comida que es prácticamente sal y azúcar, que se ha vendido, bueno, desde que yo tengo memoria, se ha vendido en las escuelas primarias, en las secundarias, que no precisamente son empresas reconocidas, sino también hay la producción de chicharrones, de antojitos. Bueno, pues eso también se tiene que considerar en cierta forma como comida chatarra y se tendría que estar eliminando según este cambio legal que se ha hecho. Entonces vamos a ver qué es en lo que resulta todo esto. 1,100 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación piden ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de los Estados Americanos, quienes, a diferencia, por ejemplo, del caso de Venezuela, pues no se han pronunciado directamente sobre el caso de la terrible reforma judicial que exige López Obrador como una venganza contra el Poder Judicial por haberse opuesto a sus reformas inconstitucionales y haber concedido amparos, suspensiones a quejosos que fueron pues afectados por sus reformas. Ahora, los principales afectados de esta reforma son los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes están exigiendo, pues, muchos canales, a través de varios canales. Uno es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le solicitan que elimine esto, pero jueces de distrito, como es el caso de la valiente jueza Nancy Juárez, pues emitieron una suspensión definitiva vía amparo contra la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador, y ahora que ya no es presidente, pues a través de su encargada, a través de Claudia Sheinbaum, que sigue sus órdenes, pues no hay punto de negociación. Se están haciendo cambios realmente drásticos y negativos para el país. El primero que he de destacar es la militarización de México, que no es otra cosa que dar impunidad militar y secretismo de seguridad nacional a cualquier operación o violación de derechos humanos practicada por las fuerzas del orden, que pueden incurrir obviamente en excesos, en abusos de autoridad, en abuso de la fuerza. La desaparición del Poder Judicial, que es la única instancia que tienen los ciudadanos para defenderse de actos, leyes, decretos autoritarios del gobierno, combatirlos legalmente. Si no se puede combatir legalmente, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir, no? Si no se pueden combatir legalmente, la gente va a utilizar la fuerza, la gente va a utilizar probablemente los métodos violentos para estar en contravención a las injusticias que quiere practicar el gobierno, y que es lo más seguro por lo que quiere desaparecer el Poder Judicial, porque destruir el Poder Judicial le va a salir muy caro, o sea, le saldría muy caro a Claudia Sheinbaum, a la gente de Morena, por lo cual pues desaparecer el Poder Judicial debe de ser con algo grande.
algo muy grande y negativo quieren hacer a la población de México y por eso es necesario desaparecer el Poder Judicial para ellos. Y la otra es la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Los organismos que nos brindan transparencia, que cuidan la libre competencia, que nos dan evaluaciones sobre programas sociales. Ayer el Coneval pues reprobó completamente los resultados de los programas sociales y es uno de los organismos que quiere, o mejor dicho, que tiene planeado desaparecer. Todas estas reformas, ya en gran medida previamente, fueron declaradas inconstitucionales. También se habla de que son violatorias del Tratado de Libre Comercio América del Norte, el cual se va a negociar tras que se elija un nuevo presidente en los Estados Unidos. Y si es Donald Trump, pues no hay posibilidad de que se viole el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Entonces, pues malas noticias para Claudia Sheinbaum. Donald Trump es el favorito a la presidencia de los Estados Unidos. Las encuestadoras ya no saben ni cómo mentir para favorecer a Kamala Harris. Ahora dicen que están empatados. Es falso, siempre ha sido el favorito. Y entonces es precisamente lo que podría cambiar, lo único que podría cambiar en gran medida la situación de destrucción institucional que estamos padeciendo. Nótese que el gran silencioso en todos estos delitos de Nicolás Maduro, de López Obrador, de todos los dictadores de Iberoamérica, el gran silencioso es Joe Biden. Joe Biden no condenó ninguno de estos crímenes. Kamala Harris tampoco condena estos crímenes. La anticristiana, por cierto, Kamala Harris, no nos habla absolutamente de nada de esto. La Fiscalía General de la República cambia de versión. Ayer les comunicaba que pues, se hizo un peritaje y se descubrió que la sangre en la camioneta del montaje en que presuntamente habían balaceado al político sinaloense Héctor Melesio Cue no era su sangre, sino que se había descubierto que era sangre de un colaborador, de un escolta del Mayo Zambada. No sé si en el transcurso de la tarde-noche, a lo mejor Claudia Sheinbaum, una política que es socio del crimen organizado, habrá comentado algo con el fiscal Gertz Manero, decirle, tienes que corregir eso, porque ya desde la madrugada cambiaron de versión y ahora dicen que la sangre que se encontró en la camioneta el 18 de septiembre sí es de Héctor Melesio Cue y que no es del escolta de Ismael El Mayo Zambada. Según los testimonios a los cuales ha tenido acceso la periodista mexicana Anabel Hernández, es que en el día que detuvieron al Mayo Zambada, él no fue solo, si bien no llevaba todos sus escoltas, los que acostumbra, no se presentó solo a esta cita en la cual se le había dicho que iba a mediar en los conflictos que tiene Rubén Rocha Moya, o que tenía, mejor dicho, Rubén Rocha Moya con Héctor Melesio Cue, y era una trampa para secuestrarlo. Entonces dicen que tan luego llegaron, según el audio de un integrante del cártel de Sinaloa, tan luego llegaron al lugar, masacraron a los escoltas de El Mayo Zambada para llevárselo detenido. Entonces, ahora pensemos, y también a Héctor Melesio Cue, se supone que, según un periodista reveló, los médicos forenses fueron amenazados por la Fiscalía de Sinaloa para cambiar la versión del peritaje. Al cadáver, ya la persona muerta, el cuerpo de Héctor Melesio Cue, le habrían disparado en 4 ocasiones para decir que había muerto por disparos de arma de fuego y luego hacer el montaje que se nos presentó en una gasolinera de Pemex. Un video en la noche en la que se escucha un solo disparo y pues el cuerpo tiene 4 disparos. Les falló ahí hacer el montaje y se dice que el peritaje original, antes de que destruyeran el cuerpo, es que Héctor Melesio Cue fue estrangulado. Alguien lo ahorcó. Al parecer él fue de las personas que se opuso a que fuera el Mayo Zambada llevado a los Estados Unidos. Entonces esto corrobora, esto prueba la carta que escribió el Mayo Zambada sobre su detención y las personas a las que acusa, a las que señala. Entonces ahora cambian de versión, dicen que la sangre sí era de Héctor Melesio Cue. Pero esto implica todavía un problema mayor.
vamos a regresar más adelante con ese tema. Una encuesta realizada por Washington Post y Charlotte School de poderoso sesgo demócrata y furibundos anti-Trump dicen que hay un empate técnico entre Donald Trump y Kamala Harris y que solo el día de la votación se podría definir por muy poco quién será el presidente de los Estados Unidos por los próximos 4 años. Las elecciones presidenciales son el 5 de noviembre. Ernestina Godoy, quien ahora ocupa el cargo de consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, pues dice algo que siempre como ya es historia de esta señora, que siempre dice algo que desentona, pues presiona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes, los ministros, tienen que callarse y que deberían de estar castigando a la jueza Nancy Juárez por haber emitido una suspensión definitiva en contra de la ilegal reforma judicial. Obviamente que la consejera jurídica no tiene facultades para exigir tales cosas. Esto es como un comentario de una persona cualquiera, sobre todo viniendo de una persona con amplio historial de corrupción como lo es Ernestina Godoy de Morena, y que además tiene muy graves deficiencias en cuanto a su formación como licenciada en Derecho. Hemos escuchado sus opiniones, sus posiciones, no maneja tampoco la terminología adecuada del lenguaje jurídico, ni se ve que conozca mucho, violenta la doctrina del derecho para darle satisfacción a las acciones de Claudia Sheinbaum, para dar conformidad a las acciones de Claudia Sheinbaum. Pues, ¿qué decir de la consejera jurídica de Claudia Sheinbaum? Pues que la está mal aconsejando, ¿no? Lo único que es evidente, lo único que sí tenemos bien probado, que nadie puede objetar, es que hoy la presidente de México está cometiendo desacato judicial, y eso es algo muy grave, porque si ella no respeta las leyes, que recordemos que la Constitución, cuando se habla de la toma de posesión, artículo del 80 en adelante, se dice que jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, al cometer el desacato judicial, a no buscar a través de las vías legales rechazar probablemente esta suspensión definitiva, pues se nota claramente el sesgo que tiene Claudia Sheinbaum Pardo en violar las leyes. Pero ¿qué estamos diciendo? Pues si Claudia Sheinbaum fue una terrorista del M-19, confesado por el presidente de Colombia, que vino aquí a México, Gustavo Petro, y reconoció que Claudia Sheinbaum formaba parte del grupo terrorista M-19, aquel grupo que cometió en el 85, en 1985, la masacre del Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, en que resultaron 101 personas sin vida. Bueno, ahora vamos con el problema del enfrentamiento entre la Fiscalía y el Poder Judicial de la Federación. Esta mañana ya se conoce que el magistrado Juan José Ojeda exhibe las mentiras de la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, un incondicional de Claudia Sheinbaum. Dice que deje de mentir, que no se negó la orden de aprehensión por el caso de Ismael El Mayo Zambada, como en su momento declaró, que fue la misma Fiscalía de Gertz Manero, fue el mismo Ministerio Público quien ordenó retirar la orden de aprehensión, y esto a lo mejor con la mala intención posterior de acusar a los jueces, a los magistrados, de haber negado la orden de aprehensión. Ya saben que en la actualidad la narrativa que sostiene Claudia Sheinbaum para tratar de destruir el Poder Judicial de la Federación, pues es decir que todos los jueces protegen a los delincuentes. Entonces, con esa narrativa, desprestigiar al poder público, decir que hay muchos sabadazos y que este también habría sido un sabadazo, pues dice no. Y a las pruebas se remite Juan José Ojeda, que fue la Fiscalía General de la República quien ordenó retirar la orden de aprehensión. ¿Por qué lo hizo? Pues eso tendrá que determinar.
Juez Díaz Cruz, también el juez Díaz Cruz, acusa que la Fiscalía General de la República ha incurrido en severas contradicciones y falsedades sobre el caso Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Pues sí, esto también me es desde conocimiento público, nos es de conocimiento público, que ayer 21, nos dijeron que no, que la sangre era del escolta del Mayo Zambada, y ahora nos cambian la versión y dicen que siempre sí fue de Héctor Melesio Cuen. Bueno, y tras los apagones en Cuba, tenemos malas noticias. Van a decir, pues Cuba es un país punto y aparte de México, pues con los gobiernos corruptos de Morena, así como en tiempos de José López Portillo, así como en tiempos de Luis Echeverría, pues no, o como en gobiernos criminales de Cárdenas, que también robó millones de pesos para comprar armas a los nazis y enviarlas a los comunistas para asesinar mujeres, niños, sacerdotes y monjas en España. Pues, ¿qué es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum? Lo mismo que su antecesor López Obrador. Está anunciando que va a saquear horriblemente a México para darle recursos a Cuba y que ellos ya no tengan apagones. Entonces, los que vamos a empezar a tener apagones seguramente seremos nosotros, como ya está ocurriendo en Venezuela. Venezuela, otro país que se dedicó a saquear la élite criminal de la familia Castro. Vamos con entonces esto. Pues Claudia Sheinbaum anuncia que está dispuesta a ofrecer todos los recursos de Comisión Federal de Electricidad sin nada a cambio para evitar que vuelvan a ocurrir apagones en Cuba. Mientras tanto, en Cuba sabemos que hay mucha censura, que están limitando el internet, que hubo protestas, manifestaciones contra el régimen, porque no solamente son los apagones. Sabemos que siempre que hay un apagón, que hay una situación, la gente sale a manifestarse. Abajo la dictadura, abajo el comunismo, Cuba para la calle, Díaz-Canel Cingao, que es una grosería en Cuba. Son cosas que siempre se repiten una y otra vez, pero no es solamente por los apagones. El apagón es el colmo de todo, sino que no hay comida, no hay agua potable, entonces hay mucha pobreza y hay gente que vive en las calles. Menos mal que es un país caribeño donde prácticamente todo el año hace calor, pero si no, seguramente la gente moriría de frío. Y además, sí se ha reportado que hay gente que ha muerto de frío porque pese a ser una isla caribeña, sí ha habido en alguna ocasión muy bajas temperaturas. Entonces, pues Claudia Sheinbaum dice que se compromete a darles nuestros recursos. Previamente, el dictador Andrés Manuel López Obrador robó de México más de 12.8 millones de pesos de material de las termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad y se lo regaló a la dictadura de Cuba sin ninguna justificación. También recordar que actualmente, con la falsedad de los médicos cubanos que no curan a nadie, que no representan un beneficio para la salud pública, se están robando más de 490 millones de pesos mes con mes. Y ese saqueo ha anunciado Claudia Sheinbaum que se va a incrementar porque van a venir más supuestos médicos cubanos, más agentes de colonización comunista, más espías, más gente que está haciendo seguramente negocios sucios para Cuba en nuestro territorio nacional. Van a venir más porque así lo ha decretado Claudia Sheinbaum Pardo. Una señora que, reitero, no es mexicana, porque ¿cómo vamos a creer que la nacionalidad es simplemente un papel cualquiera? ¿Dónde están tus ancestros, Claudia? ¿Dónde está tu historia en México? Pues no, ellos son personas que llegan y que con la corrupción de Morena se entronizan en el poder. Tampoco son católicos, son judíos ateos. Todas esas características la privan de lo que es la nacionalidad mexicana y de entender nuestro país. Bueno, pero no solamente Cuba se está enriqueciendo con robos a expensas de un gobierno corrupto como el de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pues resulta ser que los robos a Pemex por parte de los huachicoleros, como aquello que denunciamos hace una semana, que periodistas del Estado de México acreditan que aquí en el Estado de México hay un fuerte robo de combustible y que es con el amparo de militares y de policías.
Eso en los municipios, en un municipio del Estado de México conocido como Huehuetoca. Bueno, pues robos a Pemex con López Obrador han costado más de 4,000 millones de pesos tan solo en los 6 años que estuvo en la presidencia López Obrador. Con López Obrador se hicieron más de 73,605 tomas clandestinas de combustible de Pemex. El quebranto, el menoscabo a esta institución, a esta petrolera, que es por cierto la más endeudada del mundo, es por más de 4,000 millones de pesos. Los delincuentes se han adueñado de toda esa riqueza al comercializar por el mercado negro el combustible. Y este es el resultado, ¿no? Es el resultado de 6 años de López Obrador. Se exhibe perfectamente el fracaso y ya no escuchamos a Claudia Sheinbaum hablando de los gobiernos anteriores. Y cuando dice anteriores, también habríamos de preguntarle, ¿qué tan anteriores, Claudia? ¿Te refieres acaso a tu ídolo Adolfo López Mateos, un masón corrupto que comenzó a destruir Pemex? Porque no sé si lo han notado, pero hay muchos personajes del viejo PRI corrupto que se elogiaban, que se aplaudían durante el sexenio de López Obrador y se siguen aplaudiendo durante las dictaduras de Morena. A nivel gobernaturas, como es el caso de Delfina Gómez, rindiendo culto a Alfredo del Mazo, al difunto Alfredo del Mazo, al padre me refiero. Los hemos visto en múltiples ocasiones elogiando los actos corruptos de Adolfo López Mateos, de Cárdenas. Entonces, ¿qué tanto gobiernos anteriores se refiere? Porque en los gobiernos anteriores están muchos de los políticos corruptos que ellos elogian, de los cuales ellos vienen, de la doctrina priista de Lázaro Cárdenas. Entonces, cuando hablan de gobiernos corruptos, ¿realmente a quién se refieren? ¿A qué clase de políticos? ¿O qué tan atrás tendríamos que remontarnos para decir que son los culpables de todos los problemas? Hoy se han cumplido ya los 6 años de gobierno de López Obrador, oficialmente ya no es presidente, y México no se transformó en ninguna cosa favorable. Tras asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, pide el cardenal Felipe Arizmendi desarmar al crimen organizado. No es una petición cualquiera, es la exigencia legítima de un representante de la Iglesia Católica y por tanto, aunque no le gusta al gobierno, el representante de millones de mexicanos que exige la erradicación de estos grupos criminales, que se les quite las armas, que sean desarticulados, porque el país tiene una total descomposición social. El asunto del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado y sepultado el día de ayer, asesinado durante el fin de semana y sepultado el día de ayer, pues es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar porque se le están acumulando los muertos a Claudia Sheinbaum. Más de 200,000 con Andrés Manuel López Obrador y de muy alto perfil por la descomposición social que lega a Sheinbaum, encontramos el asesinato del alcalde de Chilpancingo Guerrero, Alejandro Arcos. Entonces, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? En algún momento esto tiene que estallar. Esto tiene que estallar porque ella, su postura es seguir minimizando o tratando de ignorar toda esta violencia. Y ya hay nuevos casos en este día de violencia, también lamentablemente. La ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, le recuerda a Claudia Sheinbaum que la ley se aplica para todos, que nadie está por encima de la ley, ni siquiera ella por ser presidente. Bueno, a grandes rasgos lo que dijo ella es que la ley aplica para todos. Y cuando dice para todos, pues evidentemente también se refiere a la presidenta de México. Jueces anuncian su propia mañanera. La primera se realizó el día de ayer, 21 de octubre. Vamos a ver si podemos escuchar algo de esta conferencia. Antes de ir con esa mañanera del Poder Judicial, comentarles que pues en Estados Unidos, en la Escuela de Derecho de Harvard, se rieron de los requerimientos para ser pues juez en México que propone la reforma antijudicial.
fue la participación de el ministro Ortiz Mena. You meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you. Vamos entonces con lo de la denominada mañanera del Poder Judicial. Se trata de una decisión ilegal, porque el juicio es improcedente y por lo tanto no se pueden otorgar ese tipo de suspensiones. También, esa es una opinión muy interesante, pero es una opinión de la parte demandada. Y como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan, como esa decisión me gusta, esa no la voy a cumplir. Como esa decisión sí me gusta, sí la voy a cumplir, pero cuando yo pueda. Como esa decisión, pues dice que me alcanza a mí, pero yo pienso que yo no soy responsable, pues yo como que no la conozco. Si la decisión es en contra de una persona, esa persona, como cualquier ciudadano, como en cualquier juicio, tiene dos caminos, o la recurre o la cumple. Y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es ni más ni menos que una opinión de la parte que ha perdido, al menos hasta ese momento. Entendamos que se trata solo de una suspensión. Significa que lo que están diciendo los jueces es no continúes con el proceso de reforma en lo que revisamos su constitucionalidad. A lo mejor más adelante los jueces dicen esta reforma respeta los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de las mayorías. Adelante con ello. Cuando esto ocurra, tendremos que acatarla todos. Los jueces que han promovido amparo, los partidos que han planteado acción de inconstitucionalidad, los jueces que han promovido acciones electorales, tendremos que acatarlo. Pero por ahora el asunto está en los tribunales. Los actores y los demandados tienen que supeditarse a estas decisiones judiciales. Es una posición bastante clara, ¿no? Que nos está expresando que nadie está a grandes rasgos por encima de la ley. Bueno, pues nos vamos con las siguientes. Bueno, hay una serie de declaraciones que dio Elon Musk en una reciente entrevista que pues yo creo que hay motivos, ¿no? Hay motivos por los cuales ha sido censurada en varias plataformas. Una de ellas es Instagram, que limitó grandemente su difusión. ¿Qué es lo que ha dicho Elon Musk que ha sido tan polémico al punto de que varios medios de comunicación no quieren hablar de ello? Bueno, Elon Musk dice que la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, está recibiendo mucho apoyo. Menciona particularmente el apoyo de más de 80 poderosos empresarios, porque considera que estos tienen escándalos graves de corrupción con Jeffrey Epstein y John Diddy Combs. Expresó que a él le gustaría que se mezclaran ambas listas y que se notaría cómo hay una coincidencia entre los clientes de ambos personajes. El rapero Sean Diddy Combs está detenido en los Estados Unidos acusado de abusar sexualmente de más de 120 niños. Elon Musk acusa abiertamente al fundador de LinkedIn, de apellido Hoffman, y a Bill Gates de probablemente estar en las listas de los personajes que acabo de mencionar. Acusa y lo dice a modo de chiste: si llega Kamala Harris, yo estoy perdido. Seguramente con leyes, con represión,
censurarían la libertad de expresión en X, antes conocido como Twitter, y dijo que está convencido de que él sería enviado a prisión. Kamala Harris impulsa un paquete de leyes que busca legalizar una amplia variedad de delitos, así como ya ocurre en el estado de California, el estado más progresista, donde robar no tiene consecuencias bajo la condición de que se puede robar todo aquello que tenga un valor inferior a los $1,000. No proceden las denuncias, no amerita que la policía o las fuerzas del orden detengan a alguien si roban algo inferior a los $1,000. Elon Musk dice que California aprobó una ley que ilegaliza pedir identificaciones a los votantes. Eso previamente lo habíamos escuchado, que los demócratas sostienen la locura de que es discriminatorio pedirle una credencial para votar. Aquí sería imposible que a alguien no se le pidiera la credencial para votar o una identificación para acreditar que son ciudadanos. Grave, pero también en el caso de México, pues ya saben que cuando alguien quiere manipular un resultado electoral, aunque les pidan la credencial para votar. Entonces, son muchas cosas las que dice Elon Musk en esa serie de declaraciones, pero destaca un razonamiento que es muy justo, muy apropiado, yo creo, que hasta hace poco se estaban pidiendo comprobantes, códigos QR, que confirmaran que usted había tomado la inyección. Querían pasaportes de inyección obligatorio a nivel mundial para que pudieran ser admitidos en una aerolínea. No sé si ustedes lo recuerden, también para los trabajos se impuso eso como un requerimiento, probablemente como un ensayo para tener a todos controlados, vigilados, ¿no? Yo lo planteo así. ¿Y cómo es posible que estos que querían identificaciones digitalizadas de carácter mundial, registros que también son robos de datos, o sea, si López Obrador buscaba robar nuestros datos personales de la credencial del INE, lo recordarán ustedes que fue muy polémico, si él intentaba robar nuestros datos personales a través de nuestras líneas telefónicas, que eso lo rechazó también la Suprema Corte de Justicia como una violación a nuestra privacidad, si él quería hacer eso, pues la élite global en los Estados Unidos estaba exigiendo registros de carácter mundial, porque ese producto se vendió a nivel mundial y generaba un registro, un código alfanumérico a nivel internacional. Entonces, ¿cómo puede ser que si quieran esa clase de identificaciones? ¿Cómo puede ser que si quieran esas fronteras, esas restricciones, esas políticas discriminatorias contra quienes no quisieran tener la inyección? Y por otro lado, quieren algo que es francamente pues, que solamente se puede prestar para corrupción, que sea ilegal pedirle la credencial de votante a estas personas. Al menos en el estado de California esa ley se está aplicando y por tanto podemos decir que aunque la población de California quisiera votar probablemente por Donald Trump o quisiera darle el voto favorable a Donald Trump, pues el estado de California ya tomó todas las acciones para que el voto sea sí o sí a favor de pues su candidata, ¿no? Elon Musk considera que Kamala pues es simplemente una marioneta de los intereses de entre 80 hombres extremadamente poderosos implicados en cosas muy graves, pero que tienen la impunidad por su posición de poder de facto. Vamos rápidamente con otra información. En Venezuela, pues se filtra un video de Diosdado Cabello, pues asustando a un niño, hay que decirlo, a un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño el que le está insistiendo que ingrese a la policía para reprimir a los manifestantes. Incluso le dice que lo van a seguir hasta su casa, que le van a dar comida, pero que él tiene que comprometerse a convertirse prontamente en un policía
Y este video ha ocasionado mucha indignación, porque Diosdado Cabello es uno de los más poderosos dirigentes, es un hombre perverso, siniestro, también obviamente masón, ligado a Nicolás Maduro que actualmente está torturando menores de edad, que está pues prácticamente diciéndole a un menor de edad lo que tiene que hacer con su vida, a lo que tiene que dedicarse y a qué partido tiene que apoyar y a qué causas o fuerzas represoras tiene que apoyar. Entonces, imperdonable, ¿no? Imperdonable lo que está haciendo Diosdado Cabello. ¿Por qué se pasa, como decimos en México, de listo? ¿Por qué abusa de esta forma de un menor? ¿Por qué intimida a un niño? Yo creo que es una representación perfecta de la maldad de los que dirigen el poder en Venezuela. Venezuela, precisamente en Venezuela hay 68 niños que están privados de su libertad, están detenidos acusados de incitación al odio, terrorismo, delincuencia organizada por parte del dictador Nicolás Maduro. Esto porque estos 68 menores que forman parte de los más de 2.400 presos políticos, personas que fueron privadas de su libertad por Maduro simplemente por manifestarse contra su fraude electoral, que no quiere que tome posesión el presidente que ganó las elecciones, Edmundo González Urrutia, pues los tiene privados de la libertad. Sus padres reclaman que tienen que liberarlos porque además están padeciendo diversas formas de violencia, tortura. ¿Por qué? Pues porque Nicolás Maduro no quiere que se note que el repudio ciudadano es generalizado, y a través de este terror, a través de mostrar que está completamente loco, que puede proceder contra niños, pues es una forma de asustar a la población de Venezuela. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Esto es lo que apoya Claudia Sheinbaum. Apoya un régimen que tiene como presos políticos a 68 niños y a más de 2.400, más de 2.300 personas que ejercieron su derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación. Esto es lo que apoya a Claudia Sheinbaum, esto es lo que calla a Claudia Sheinbaum, estos son los amigos de Claudia Sheinbaum y también son los amigos de esos gobiernos que se venden como alternativos, que conforman el denominado BRICS, que por cierto los BRICS desde ayer se están reuniendo en Rusia con la presencia de una de las altas jerarcas de este sistema criminal, que es Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela, o sea, la número 2 de Nicolás Maduro. Claudia Sheinbaum está en desacato judicial, denuncia la valiente juez Nancy Juárez. Esto no va a cambiar en tanto Claudia Sheinbaum no ordene la eliminación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Tiene que reconocer que hizo mal, tiene que pedir una disculpa al pueblo de México por haber publicado una reforma para la cual había sido perfectamente notificada que existía una suspensión legal y por lo cual no se podía presentar. El Chapo Guzmán dice que va a impugnar el juicio que se siguió en su contra. Chapo Guzmán, que fue extraditado a los Estados Unidos desde el año 2017, pues dice que va por otro juicio, porque dice que en este no tuvo buena defensa. ¿Quién le va a creer eso con todos los millones que tiene? Y que su extradición a los Estados Unidos fue ilegal. Bueno, pero eso no invalida todos los cargos que se le presentaron, todo lo que se le acreditó. En enero de 2025 se define qué acuerdo están creando las fiscalías de Estados Unidos con los hijos del Chapo Guzmán, concretamente con Ovidio Guzmán López. El día de ayer fue la audiencia de Ovidio en Chicago. Atacan a un cliente en el bar República en Polanco, en este mismo bar en el que desapareció Íñigo Arenas. La violencia, la criminalidad de la Ciudad de México, en que ya incluso se están atacando entre delincuentes, no lo digo por estas personas, lo digo por aquella líder de comerciantes que fue atacada presuntamente por el cártel La Unión Tepito. Siguen secuestrando, pues sigue secuestrado el repartidor del periódico El Debate en Culiacán, pero también es decir,
que hay más de 200 personas desaparecidas entre los enfrentamientos de los Chapos y los Mayos y que la Fiscalía de Sinaloa ha confirmado que al menos 27 personas fueron halladas sin vida de los que estaban desaparecidos. Claudia Sheinbaum, por su parte, seguirá insistiendo en que Sinaloa no es el estado con mayor violencia. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. Para insistir en que el problema está en otros estados, sobre todo señalará estados gobernados por el Partido Acción Nacional. Eso es muy claro que esa es la intención de Claudia Sheinbaum cuando trata de estos temas. Bueno, pues nos pasamos ya con otras notas. Hay algo bien interesante. El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criminalizó a los manifestantes contra la escasez de agua, alimentos y el apagón. Dice que son vándalos y que serán castigados. La Cancillería de México no ha emitido ninguna condena ante esta violación de los derechos humanos. Miguel Díaz-Canel insiste en su mentira del bloqueo, en culpar un inexistente bloqueo a Cuba por el supuesto apagón y las manifestaciones contra el régimen. Dice que esto es producto de un bloqueo. Si hubiera un bloqueo, ¿cómo es que López Obrador y Claudia Sheinbaum pueden robar tantos millones de pesos a México y enviarlos a Cuba? Se reúnen miembros de los BRICS en Rusia, visita a la representante de Venezuela responsable o corresponsable de crímenes contra la humanidad de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Torre de misión de FINUL de la Organización de las Naciones Unidas del Líbano fue derribada por una retroexcavadora del Estado de Israel. Hamás dice haber ejecutado al comandante israelí de Jabalia, ellos dicen al comandante sionista. Fue un montaje la ejecución de Héctor Melesio Cue, eso es lo que habría confirmado la Fiscalía General de la República, pero ahora entra nuevamente en contradicciones porque dice, la sangre sí es de Héctor Melesio Cue, pero había dicho ayer que era de la escolta de Zambada, entonces sí hubo atentado, no hubo atentado, dice que sigue sosteniendo que es un montaje, pero que la sangre sí es suya. Fiscalía confirma versión de la detención del Mayo Zambada que presentó en su carta. Celebran audiencia contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, en Chicago. La Fiscalía busca lograr un acuerdo que ahora se sabe que podría darse hasta enero de 2025. Esto es importante. Esto es muy importante y hay que condenar cualquier forma de presión contra periodistas y sobre todo contra periodistas como Anabel Hernández, que tanto pues ha sido imparcial, ahora sí hay que decirlo, ha sido imparcial. No es una amanuense de López Obrador como en algún momento llegamos a pensar, sobre todo por las malas personas con las que se liga, Se relacionó a lo mejor con personas muy equivocadas como la redacción del periódico Revolución 3.0 y por ahí estaba apoyando ciertas teorías que eran un tanto rocambolescas del caso Ayotzinapa, que en su momento eran favorables a las mentiras de López Obrador porque él utilizaba dicho caso como un medio de desestabilización política. Pero ella ha sido imparcial. Hablaba de corrupción con el narcotráfico del gobierno de Enrique Peña Nieto y habló de corrupción con el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón y ahora con López Obrador. No hay ninguna incongruencia porque es así, porque es la realidad de las cosas. Anabel Hernández considera, la nota importante de ayer es que ella ya habló con una fuente que le asegura que ya estaría colaborando el Mayo Zambada con el gobierno de los Estados Unidos. Supimos que en un primer momento se había negado, pero parece ser que cuando se empezó a analizar la posibilidad de aplicarle la pena de muerte, entonces él se declara ya testigo colaborador. Y si es ya testigo colaborador, pues esto quiere decir
Al menos esa es la opinión general de esta publicación que realicé el día de ayer y se ha viralizado, que es muy posible que se procese a Andrés Manuel López Obrador y a sus cómplices. ¿Por qué? Porque hay declaraciones también por parte de la DEA con dedicatoria para ellos. Eso es lo importante. Es así que la titular de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, Annie Milgram, manda una advertencia contra quienes protegen a los cárteles de la droga mexicanos. Ejemplo, Sheinbaum, López Obrador, pues dice que nadie les protegerá, que sin importar el cargo o el rango que tengan, los van a procesar. Anabel Hernández cuestiona severamente por qué ella tendría que tener miedo de las presiones que ha hecho Morena en su contra. Y es que ella comentó que cuando estaba al interior de los tribunales, donde se lleva el caso de Zambada, había encontrado estas personas que posteriormente, fuera de los tribunales, comenzaron a acosarla. Estas personas se habían acercado a ella y lo que hicieron, como siempre, estas trampas que hace Morena, ¿no? Lo que hicieron fue que la fueron siguiendo todo el día, como que le hacían preguntas, como que ¿dónde se va a llevar el juicio contra Genaro García Luna? Le preguntaban, y así la fueron siguiendo, y en la parte de afuera ya estaban esperando con cámaras para grabar el momento en el que fuera acosada y generar un montaje. Lo que quiere hacer Morena es como que de una forma espontánea la gente la odia, los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos apoyan al narcotráfico de López Obrador. Es una vil falsedad. La gente que realmente está en Estados Unidos de forma legítima y no estos paleros, no estos corruptos, pues tienen que trabajar y tienen otras ocupaciones como para estar ahí dedicados a perseguir personas dentro y fuera de los tribunales de Nueva York. Fue una trampa entonces para comenzar a hacer esto. Ella responsabiliza al comité de Morena Nueva York, una cosa que es totalmente incoherente. ¿Quién o qué otro partido político en el poder ha creado un partido o una institución de militancia política fuera de México, en un territorio extranjero? Solo Morena. Y en este caso es con nuestros recursos públicos que se hacen estos montajes, estos actos de acoso, que además existen fotografías, hay videos de las personas que la acosaron. Hay videos en que le dicen traidora a la patria por no apoyar al narcogobierno. ¿Qué se siente ser una traidora? ¡Bandida! ¡Eres del narco también! ¡Ahí está otra narcotraficante! ¡Chismosa! ¡Chismosa! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¿Qué se siente ser una chismosa? ¿Qué se siente ser una chismosa? Ese fue el momento del acoso contra Anabel Hernández, obviamente por paleros de Morena, y ella denuncia que teme por su integridad física porque obviamente esta gente dice son porros y los porros pueden ser capaces de lanzar cosas, pueden ser capaces de agredir. Dice que esto nunca le ha ocurrido en México, pero que sí se lo permite hacer Morena en el extranjero. ¿Por qué? Porque quieren desprestigiarla, porque quieren acallar su voz. Ella ya desde este momento dice que no va a dar marcha atrás y que esto incluso la fortalece. Sí, la fortalece porque la imagen es un régimen desesperado que tiene que alquilar gentuza en Nueva York para agredir a una periodista que en todo este tiempo, pues con el procesamiento precisamente de Genaro García Luna, se confirma lo que ella tanto denunciaba, lo que ya no quiso atender López Obrador, como tampoco ha querido atender el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda. Les comentaba el día de ayer en los grupos de chat, si tienen tiempo, pues pásense por el blog y ahí van a encontrar la publicación en la que
exponemos cómo es que todos estos personajes del narco se entienden dentro de la masonería. En su momento, el nexo común entre Andrés Manuel López Obrador y el narcosecretario Salvador Cienfuegos Cepeda, pues era el gran comendador de la masonería conocido como Manuel Jiménez Guzmán, un socio de muchos personajes, pero un personaje que por su cargo pues decía todos los que eran masones. El corrupto Luis Donaldo Colosio también era masón. Carlos Salinas de Gortari, López Obrador, iniciado en la logia Restauración, y le dieron un enorme reconocimiento todos los masones del rito escocés a Salvador Cienfuegos Cepeda en el año 2014. A él lo detienen por narcotráfico, por su vinculación con el cártel Beltrán Leiva, ex socios del cártel de Sinaloa, y posteriormente quien exige su liberación de los Estados Unidos es López Obrador. Con lo cual pues no hay nada más que expresar. Ellos, los masones, se presentan diciendo que son personas honradas, que son personas no corruptas. Los hechos, lo que nosotros podemos ver, es completamente distinto, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Vamos entonces con nuestras notas finales. En las últimas horas se ha filtrado presuntamente el video de cómo fue la ejecución del padre Marcelo Pérez Pérez. Este sería el momento tras oficiar la Sagrada Misa. Este es el vehículo blanco del cual descienden... No, el vehículo blanco pasa y los motocicarios, perdón, me estaba confundiendo, llegan dos motocicarios y le disparan. Ese es el sicario. Se pasa por el lado izquierdo. Ahí comete el crimen. Ese es el momento en el que todas las personas pues se movilizan para tratar de auxiliarlo, pero ya no pudieron hacer nada por él. Notas rojas rápidamente: privan de la vida a 2 policías municipales en Xotla. Esto dicen que fueron más de 20 detonaciones. 2 policías municipales de San Miguel Xotla fueron acribillados la madrugada del martes mientras se encontraban al interior de su unidad de policía, de su vehículo de una patrulla de la policía. También Cuarto Poder de Michoacán reporta que fue privado de la vida un hombre de 65 años en la colonia conocida como Presa de los Reyes, en Morelia, Michoacán. Y ante este hecho de violencia, debo de decirlo así, los oportunistas del EZLN se quejan de que los cárteles de la droga les están quitando el territorio que ellos con violencia en la década de los 90 se hicieron a la mala. Criminales como el subcomandante Marcos, toda esta rufla de comunistas, pues están quejando de la presencia de grupos criminales y ahora dicen que ellos son la representación de los pueblos. Dice: en Chiapas el narcoparamilitarismo está despojando del territorio junto con diversos niveles del gobierno, denuncian organizaciones sociales. Desde 2021 el EZLN había advertido de los vínculos del gobierno de Chiapas con los cárteles de la droga. Ellos también son una organización clandestina, son una organización negativa. Ellos son los responsables de la masacre de Acteal.
pero pues ahora se quejan de los grupos criminales de la droga. También durante muchos años apoyaron el narcogobierno de López Obrador. También se comenta lo siguiente: fue privado de la vida con impactos de arma de fuego el rapero Rallan Styles, conocido por el remix que hizo de Baby Shark. Pasamos a estas notas finales. Privan de la vida a un joven de 20 años mientras paseaba a su perro mascota en Morelia, Michoacán. La víctima se llamaba Audiel Antonio, que en paz descanse. Fue privado de la vida con impactos de arma de fuego durante la noche del lunes. Paseaba a su perro cerca de su casa. También en Sinaloa, bueno, esto en Sinaloa, privan de la vida a TikToker conocido como El Chilango. En sus videos hacía alusión al Chapo Guzmán y pues entonces eso lo convirtió, se cree que en un objetivo de pues las fuerzas rivales. El joven influencer recibió varios impactos de arma de fuego cuando vendía sus productos en el camellón principal de la avenida Isla Musala. Vendía comida, antojos, cigarros creo, en una de las avenidas del fraccionamiento Musala, parte oriental de la capital. Juan Carlos N., conocido como El Chilango, se dedicaba a vender dulces, USB de música y TikToker. Hacía alusión a los grupos criminales de la droga. Pues alguien le disparó cuando estaba en una estación de gasolinera y sucursal bancaria durante la noche del sábado. Varios impactos de arma de fuego. El momento dicen que quedó grabado. Otro caso. Privan de la vida a la esposa del exalcalde de Zapotlán tras ataque armado en Acayucan. La tarde del 20 de octubre fue privada de la vida con impactos de arma de fuego la esposa del exalcalde de Zapotlán de Juárez, Hugo Álvarez Rivero. Los hechos se registraron en un camino de terracería en la colonia Los Jorges, en la localidad de Acayuca, municipio de Zapotlán de Juárez. Según los testigos, fueron hombres armados quienes abrieron fuego en varias ocasiones contra la camioneta de la esposa del exalcalde. Lo de siempre, se ha abierto una carpeta de investigación. Otra masacre en Celaya, privan de la vida a 3 mujeres. Fueron 3 mujeres las víctimas de otra masacre ocurrida en Celaya, Guanajuato. Aparentemente una agresión contra una de ellas en particular. Los hechos ocurrieron a las 10 de la noche del día domingo, pero fue hasta los primeros minutos del lunes que se conoció la magnitud del ataque. Mujeres no mayores de 30 años de edad en promedio fueron víctimas de esta masacre con armas de muy grueso calibre, aunque no se especifica por parte del Heraldo de León qué calibre pudo haber sido. Por su parte, desde Culiacán están reportando este documento. No se alcanza a apreciar bien. Es un documento que dice: sinaloenses, no descansaremos hasta entrar en Culiacán, queremos poner orden y acabar con tanto abuso cometido por los chapos. Para esto necesitamos derrocar a este gobierno que los apoya. O sea, supuestamente sería gente del Mayo Zambada queriendo derrocar a Rubén Rocha Moya. Pido comunicarse a este número cualquier abuso, corrupción, negocios y domicilios del gobernador, así como sus hijos, gabinete, que fungen como prestanombres. Como lo dije, vamos a arrancar el problema de raíz. Necesitamos sumar fuerza. Atentamente, La Malliza. ¿Quién publica esto? Lo publica Oye Culiacán, que se ostenta como un medio de noticias. Esta nota, por cierto, también ha sido confirmada por otros. Aparece otro volante en Culiacán, arrojado desde un avión. Según el contenido, se trata de un desafío abierto
contra la Malliza y contra el gobernador del estado de Sinaloa por el partido Morena, Rubén Rocha Moya. Detienen al Max, operador del cártel de Sinaloa en Tijuana. Esto lo comunica el periódico La Razón. Bueno, esto tiene mucha relación, ¿no?, con la situación de violencia e inestabilidad. Al menos 15 personas habrían perdido la vida y un gran capo fue detenido. Se reportó un duro enfrentamiento entre civiles cerca de Sanalona, donde unas 15 personas fueron privadas de la vida y se dio la captura a Edwin Antonio R., alias El Oso o El Max, presunto operador de los Chapos. ¿Qué más? ¿Qué más hay sobre esto? Bueno, pues hay una conferencia sobre seguridad pública del general Gerardo Mérida y Feliciano Castro. En carreteras. Esto, como se dieron ustedes cuenta, algunos hechos que lamentar, algunos hechos lamentables, algunos hechos que tuvimos que ver, incendios de vehículos, bloqueo de vehículos, todo esto, pues sí, en tiempo, sí nos agarra del día 29 para acá, días después muy probablemente se tienen estos destacamentos antibloqueo en lo que es el crucero de Quila y El Dorado, en la Cruz de Lota, en la caseta de Costa Rica, en la caseta del Mármol y en el túnel El Sinaloa. Este es con el fin de poder atender cualquier evento de esta naturaleza que se presente. En lo que corresponde a este antibloqueo se constituyen las fuerzas de seguridad, están. Pues ahí está plenamente probada la situación de inestabilidad y violencia que Claudia Sheinbaum pretende que ignoremos. 15 personas entonces fallecidas en este fuerte enfrentamiento. Otros, como por ejemplo el medio de comunicación Los Noticieristas, dice lo siguiente: son 19 personas, 19 civiles abatidos en enfrentamiento donde fue detenido el Max. Con esta cifra, ya se superarían los 300 asesinatos en Sinaloa desde que comenzó la guerra entre los Chapos y los Mayos. Cosa que pues quiere seguir ocultando Claudia Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum mostró una gráfica de percepción social de la inseguridad y afirmó que en la actualidad es la más baja, que la gente se siente muy segura. Cuestionada por la violencia en Culiacán en su último mes, esta es la forma soez, grosera, con la cual ella responde. Ella responde diciendo que no, que las estadísticas dicen que la gente está muy contenta, que la gente está feliz prácticamente, como lo diría López Obrador, pero con otras palabras. El gobierno federal la semana pasada en Culiacán se ha difundido profusamente un audio en el que se escucha la voz de López Obrador, entonces líder social y presidente de un partido político, haciendo referencia a la fuga del Chapo Guzmán. En aquel momento, usted lo va a escuchar, López Obrador criticó con toda energía al presidente Peña Nieto, pidió su salida de la presidencia y, de no lograrse esta, exigió que saliera de inmediato, que renunciara todo el gabinete de seguridad. Exactamente, que cuando hay una situación de inestabilidad o un estado fallido o de extrema violencia, López Obrador siempre exigía que los gobernantes renunciaran. Ahora que ellos son el poder, no quieren renunciar pese a su fracaso en materia de seguridad. ¿Cómo lo iban a hacer, verdad? ¿Cómo iban a pretender ellos renunciar? Por su parte, la revista Espejo reporta que desde que se desarmaron a los policías en Culiacán, supuestamente como un pacto para bajar la violencia de los narcos contra las sedes de policía, esto ocasionó que los robos a comercios y vehículos se han incrementado de manera insoportable en Sinaloa. Esto con datos del C4I
de Sinaloa. Sí, se había reportado ya por los medios de comunicación que los delincuentes comunes, ante la falta de policías, pues estaban haciendo todo lo que querían con el Estado, ¿no? Con la población civil. Y por último, por un reciente atentado, al parecer en contra de un hospital de Culiacán, Sinaloa, se ha reforzado la seguridad en el Hospital General de Culiacán. Esto después de que criminales intentaran privar de la vida, aparentemente, a uno de los pacientes. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirme, ha llegado el momento de cerrar con el programa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Vamos rápidamente a rezar el Salmo número 35 y la oración de San Benito. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Bonifacio. Oh San Bonifacio, mensajero intrépido de la fe, guía luminoso en la oscuridad de la incredulidad, escucha nuestras súplicas humildes y sinceras. Te imploramos, oh Santo Patrón de la Conversión, que intercedas por nosotros ante el trono de Dios Todopoderoso. Ilumina nuestros corazones con la luz de la verdad divina y fortalece nuestra fe en los tiempos de duda y tribulación. Concede sabiduría a nuestros pasos y coraje para proclamar el Evangelio con valentía y amor. Te agradecemos, oh grandioso, oh glorioso San Bonifacio, que tú, por tu incansable labor en la viña del Señor y por tu devoción y sacrificio en la viña del Señor. Con humildad te ofrecemos nuestras oraciones y acciones
en honor de tu santo nombre, confiando en tu poderosa intercesión ante Dios. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Bueno, pues hasta la próxima. Vamos a continuar, si Dios lo quiere, si así se puede, pues con una nueva emisión muy pronto. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.